Muy buenas noches y un gran gusto volver de nuevo a esta plataforma a tratar de compartir con ustedes una parte de la filatelia mexicana que ustedes saben que yo tengo un interés particular por sitios remotos o sitios difíciles y no podía dejar pasar una oportunidad de hablar sobre la península de Baja California. Deja ver porque no quiero avanzar. Ok. Entonces, qué mejor oportunidad que esta noche en mi oficina. De nuevo, eh, con gusto participando y esta vez con más razón para tratar y apoyar a Henry, a Alfonso, de lograr esta meta que nadie se lo hubiera imaginado hace 2 años cuando empezamos esta serie de charlas. Y esta vez me voy a concentrar en una parte de la República que me ha tocado visitar solamente una vez en mi vida. Espero que pronto tenga la oportunidad de conocerla mejor, pero que siempre me ha causado una atracción especial por el reto que significa. Y eso es lo que quiero tratar de compartir con ustedes esta noche. Antes de empezar la charla, quiero por supuesto hacer mención a las fuentes principales que usé para la información que voy a compartir con ustedes esta noche. Uno de esos libros es este que estamos viendo en la pantalla en este momento, La historia del correo en el Distrito Sur de la Baja California. Está escrito por el profesor Eduardo José Ruiz y Torres, que para muchos de ustedes, casi la totalidad de ustedes, no les dice nada, pero para los que sabemos un poquito atrás de lo que está del profesor Ruiz y Torres, es hijo de uno de los pilares de la filatelia mexicana, y estoy hablando de don Celestino Ruiz Pérez. Don Celestino Ruiz Pérez, si hubo alguna vez una eminencia de filatelia de México, fue don Celestino. El profesor Ruiz y Torres es hijo de él, no es filatelista, pero sí heredó de él la pasión por la historia y ese gusto por el correo, y que fue el motivo que lo empujó a escribir este libro, y con la ayuda de que buena parte de su vida adulta y su vida profesional la vivió en La Paz, Baja California, y le permitió tener acceso al archivo del Estado. Cosa que nos ayuda tremendamente porque tuvo acceso a documentos que hasta este momento de la publicación de este libro eran inéditos. Otro gran libro sobre el cual voy a hablar esta noche, o que voy a usar datos que fueron publicados ahí, es este que está escrito por dos titanes también de la filatelia mexicana, el doctor Carl Schimmer, de San Francisco, y John Heath, que vivió un buen número de años en México, pero él es británico. Él trabajó un buen número de años en la embajada británica aquí en México y se convirtió en un devoto filatelista del México clásico. Bien, entonces habiendo ya dado crédito a quien crédito merece con estos dos libros, quiero empezar hablando de la Baja California, que puede ser más familiar para todos ustedes, y estoy hablando del Golfo de California o del Mar de Cortés. Jacques Cousteau, todos sabemos quién es Jacques Cousteau. Y Jacques Cousteau alguna vez se refirió al Mar de Cortés como el acuario del mundo. ¿Y por qué? ¿Y por qué esta razón? Porque por azares de la geografía, de la topografía, de las corrientes marinas, en ese lugar chocan dos corrientes de mar, una de agua fría, una de agua caliente, y ese choque produce una biodiversidad marina
increíble, al grado de que la mitad de los mamíferos eh, eh, marinos en el mundo puede uno encontrarlos en la región del Mar de Cortés. Hizo muchos documentales, publicitó mucho la gran cantidad de especies y la joya que era en cuanto a lo pristino de sus aguas, que pronto lo convirtió en un destino favorito de muchos buceadores y gente que gusta de este pasatiempo, independientemente de la pesca, independientemente el veleo. Esto también, este encuentro de dos corrientes también le señala a ustedes, si van alguna vez de turistas a México, una frontera sobre cuál elegir su destino de playa. Porque, por ejemplo, la punta de la península de Baja California tiene un agua muy agradable en verano, muy fría en invierno. Pero al norte, ya yéndonos hacia California, y Henry será testigo de esto, las aguas ya en California son aguas muy frías, que necesita uno ya meterse con un wetsuit o con alguna protección para tolerar la temperatura. Al sur de Baja California, uno puede ir en el pleno invierno y bañarse meterse al mar con un bañador solamente y pasar un buen rato sin necesidad de estar titiritando de frío. Entonces, se da el caso que en el invierno nuestro, en enero, el agua del mar llega a estar más caliente que el agua de las albercas, las piscinas de los hoteles. Entonces, esta riqueza marina contrasta radicalmente con lo que encontramos en tierra, lo que encontramos en la península. Encontramos un panorama árido, una tierra pobre, poca lluvia, totalmente hostil a un asentamiento próspero de colonos en el momento que uno busca asentarse en algún lugar de esta larguísima península, y ha hecho que la vida en Baja California sea todo un reto para quienes han decidido irse a vivir para allá. Y antes de otra cosa, quiero tocar muy brevemente un punto geográfico para poner en perspectiva el tamaño de lo que estamos hablando. Aquí en el círculo rojo vemos a la península de Baja California, de la que voy a hablar esta noche. Y lo primero que voy a hacer es hacer una comparación lado a lado para que ustedes tengan en su mente el tamaño, las dimensiones del territorio que se va a cubrir. Si nos llevamos a Baja California, Centroamérica, vemos que prácticamente coincide. Es tan larga la península que prácticamente es del mismo tamaño que Centroamérica. Si nos vamos a Sudamérica, vemos que Baja California tiene dimensiones similares a Bolivia en cuestión de norte-sur. Ese es el tamaño de la península. Y si contamos las dos costas, tanto la costa del Pacífico como la del Mar de Cortés, y la desarrollamos, pues ustedes compárenla con Perú. Es una costa que supera la de Perú, que ya es mucho decir. Ya Chile y Argentina, pues ya estamos hablando de otra cosa, pero así es de extenso es el litoral de Baja California. Si nos vamos a Europa, aquí vamos a compararla con los Balcanes. Es prácticamente la distancia completa de los Balcanes desde Grecia hasta la frontera austríaca. Si nos la llevamos a Asia, podemos hablar de Indochina. Prácticamente ese es el tamaño. Entonces, de eso estamos hablando cuando hablamos de Baja California. Ese es el tamaño. Y no puedo hablar de historia postal sin dar un antecedente histórico que apoye lo que les voy a contar a la hora de tocar la filatelia.
Y lo voy a tratar de ser breve, lo voy a tratar de hacer conciso y relevante a lo que voy a tratar después, ya cuando entremos a temas filatélicos. Entonces, aquí, a pesar de que el nombre oficial del Golfo de California es Golfo de California, yo siento que Mar de Cortés es un nombre más justo, independientemente de las sensibilidades actuales y las ganas de borrar cualquier presencia europea pues no de la historia, pero de la vida presente o cotidiana de la actualidad. Aquí les voy a decir por qué me atrevo a afirmar esto. ¿Por qué? Porque California se la debemos históricamente a Cortés en cuanto a su descubrimiento. Si Colón lo hizo con América, Cortés lo hizo con Baja California. Tenemos que acordarnos de que en la época temprana de la conquista, todas eran expediciones financiadas por ellos. No obtenían el beneficio de unos reyes mandando fondos para organizar expediciones de exploración. Así que fue mérito de Hernán Cortés el que en 1532, una vez ya puesto un poco más de control sobre lo que es el centro de México y el norte de Centroamérica, enfoca su vista hacia el Mar del Sur, el Océano Pacífico, concretamente, y hacia el norte. En esa época, Acapulco todavía no estaba habilitado para navegación. Entonces, en lo que es ahora Salina Cruz, Tehuantepec, en Oaxaca, se construyeron los primeros astilleros y ahí se construyeron las primeras naves. Estas naves las pagó Cortés. Tenía ciertamente los recursos para hacerlo. Y en 1532 financió una primera expedición al mando de Diego de Hurtado Mendoza, que empezó a navegar hacia el norte y a marcar en sus cartas las tierras que iba descubriendo. En esta ocasión no le alcanzó para llegar hasta Baja California. Sí descubrió algunas islas menores, pero no llegó hasta Baja California. No se rinde Cortés y el año siguiente, en 1533, lanza una segunda expedición, esta vez al mando de Diego Becerra. Esta sí llega hasta California, hasta Baja California. Descubre lo que es el área de Los Cabos, la parte más al sur de la península. Inclusive piensa que se trata de una isla y le pusieron un nombre tentativo, un nombre provisional, Isla Cardón, que básicamente hace referencia a este tipo de plantas que están viendo ustedes en la pantalla, que está plagada, está cubierta de estos bellos cactus. Entonces, Cortés, al tomar nota de que existe una tierra por explorar de gran tamaño, decide él mismo organizar una tercera expedición y aquí es cuando Cortés comanda esa tercera expedición él mismo. Y en abril de 1535 llega hasta California con la intención ya de hacer de dejar una presencia española en lo que entonces se creía que era una isla, y funda lo que es La Paz, Baja California. Esta primera fundación no tuvo éxito, los rigores del clima, los rigores de la falta de agua, de provisiones, de la pobreza del suelo, hacen que fuera abandonada un año después. Fue imposible. Quiero aclarar que toda la península sí estaba ocupada por tribus indígenas muy primitivas, pero sí había tribus habitando ya la península. No conforme con esto, organiza otra expedición más en junio de 1539. Esta la manda Francisco de Ulloa a hacerse cargo de esto,
Y esta ya le toca recorrer ambas costas. A esta expedición le toca, por ejemplo, descubrir el río Colorado. No pudieron entrar al río Colorado, tierra adentro, por lo que siguieron creyendo que era una isla, pero sí recorrieron el litoral del Pacífico, entonces ya se pudo hacer una carta preliminar. Y yo siento que estas razones, estas 4 expediciones, justifican el que el Golfo de California debiera llamarse Mar de Cortés. Pero bien, no me preguntaron, no me pidieron mi opinión, así que pues dejémoslo en Golfo de California, como le gusta a los políticos llamarlo. Entonces ahora vamos a concentrarnos, ya para no hablar tanto de historia, en asentamientos, en los asentamientos, en cómo se pobló. Y aquí vemos una de las primeras cartas, todavía pensando que se trataba de una isla. En esa década de 1529-1539, México estaba lleno de caciques. Y no estoy hablando de tribus indígenas, estoy hablando de aventureros españoles, por llamarlo de alguna manera, o de adelantados. Y Cortés era uno de ellos. Había otros más que estaban fundando poblaciones por lo que era tierra firme, por lo que es el territorio mexicano. Y la enemistad entre ellos era acérrima, era cruenta, y esto empezó a dañar la política interna de la recién formada colonia. ¿Qué pasó entonces? Antes de decirles qué pasó antes, nada más para darles una idea y decirles por qué California se llama California. California es el título de una isla ficticia dominada por mujeres. Era parte de una novela. Esa novela es la que estamos viendo, que se llama Las Sergas de Esplandián. Sergas es la palabra antigua de lo que hoy diríamos las hazañas. Básicamente era un juego de novelas en las que se entretenían los españoles leyendo las aventuras de este héroe. Pero California era un hombre como para burlarse de Cortés y lo que había logrado. Y se hizo popular. Fue un hombre que pegó al grado de que pronto todos se referían a esa isla que pronto se convirtió en la península que realmente es en California. Ese es el origen de California. Pero regresando a lo que les quería decir. En el año de 1539, el primer virrey, Antonio de Mendoza en México, muy firmemente, uno de los mejores virreyes que tuvo la Nueva España, con una mano muy firme, hace que la corona llame a todos esos capitanes, a todos esos adelantados, y los mande de regreso a la península a rendir cuentas ante la corona. Eso le permite a él no tener ya a nadie con cotos de poder que pudiera estorbarle para poner orden en lo que ahora era la Nueva España. No solamente regresa Cortés, regresan todos esos capitanes, exploradores, todos los que de alguna manera tenían algún tipo de poder político. Y el virrey asienta su poder y lo que hace en el Océano Pacífico, en el Mar del Sur, es toma control de todos los navíos, independientemente de quién los haya construido, y los astilleros del Mar del Sur. En ese momento ya entran a la corona. Y aquí viene lo increíble. Tuvieron que pasar 145 años, hasta 1684, para que se intentara de nuevo un asentamiento
en la península de Baja California. Ya para entonces ya sabían que era una península. Pero la corona no se molestó en mandar a nadie. A nadie. El por qué imagínense en este momento, 2022, imaginarnos que el siguiente intento de poblar una tierra recién descubierta no se va a dar en el 2023, 2024, no, se va a dar en el 2166. O sea, 167. Es 145 años, son 6, 7 generaciones. ¿Por qué se dio esto? Pues todo depende de quien le pregunten. Uno puede decir, bueno, lo que pasa es que ya llegó el momento de cristianizar a todas esas tribus regadas por toda la península. ¿Cierto? Por otro lado, dijo, bueno, ya las exploraciones ya habían llegado a la Alta California y obviamente la Alta California no era la Baja California. Allá sí hay tierras fértiles, allá sí hay ríos, allá sí hay bosques, allá sí hay manera de encontrar, formar una vida, de hacer asentamientos sólidos, que progresen. ¿Cierto? ¿Cierto? La exploración de la Alta California fue un motivo por el cual necesitaron poblar la Baja California como punto para, para repostear esas naves yendo hacia el norte. Pero hay una tercera, que era que nadie conocía qué había más allá de lo que es la Columbia Británica. Entonces hubo un miedo por parte de los españoles de que los ingleses, los franceses y hasta los rusos llegaran por el norte y para que el momento que se dieran cuenta de que se les estaban colando por el otro lado, ya ellos hubieran puesto su bandera en lo que es ahora California y empezaran a mermar el control y el territorio que los españoles consideraban de ellos. ¿Cuál es la verdadera? Probablemente sea una mezcla de las tres. Lo cierto es que tuvieron que pasar 145 años para que esto se intentara de nuevo. Y fueron los jesuitas los que iniciaron esto. En el año de 1684, el padre Eusebio Kino, que era un jesuita, funda la misión de Loreto. San Bruno se llamó. Esta duró un poquito más que la que fundó Cortés, pero a diferencia de la Cortés, un jesuita no se rinde tan fácilmente y la vuelven a refundar en 1697 y esta sí encuentran una manera de encontrar cómo sobrevivir. Si no llegara a ser una población grande, cuando menos de que no se murieran de hambre, no se murieran de sed. Cuando los jesuitas son expulsados del reino, en el año 1767, los franciscanos toman control de las 14 misiones que los jesuitas tenían en Baja California. Y finalmente ya cuando hablamos de México, el patrón que se siguió para esos asentamientos en Baja California ya como México, ya bajo bandera mexicana, fue todavía ese mismo que se arrastró de la época colonial del final del siglo XVIII. Y básicamente un lugar de reaprovisionamiento de navíos que iban hacia el norte, hacia California. Eso fue como operó México ya independiente. Esto es ya para terminar el punto, nada más para que se den una idea. Estas fueron las misiones encomendadas a los jesuitas, básicamente al sur, a los dominicos al norte y a los franciscanos en la Alta California. Dense una idea, miren, esta es una imagen actual de lo que fue la misión de Loreto, fundada esa segunda ocasión en 1697. Está restaurada, obviamente, se arregló, y esto es como debió de haberlo sido en algún momento.
Esto es la misión jesuita de Santa Rosalía en 1705. Esto es como luce actualmente. Y esto es otra. Esta no es la original. Estamos hablando de San Luis Gonzaga Chiriaqui. Esta se fundó en 1737. Pero aquí los franciscanos no pudieron mantenerla. Y no culpemos a los franciscanos. Miren ese panorama. Miren el reto que representó haber tenido una misión en un lugar tan inhóspito. Entonces, ahora que creo que pude darles un antecedente sobre lo que es Baja California, vamos a hablar ahora sí de historia postal y de filatelia. Por fin, y disculpen si me extendí demasiado en esta introducción, pero quería que ustedes tuvieran en su mente una idea muy clara de lo que era, de lo que es Baja California. Si no clara, cuando menos nebulosa. La correspondencia más vieja de las Californias, de la que tengo noticia, es la que está reportando el profesor Pérez y Torres en su libro. Está en el archivo del estado de Baja California Sur y data de 1795, son varias cartas. Esa es la correspondencia más vieja que se conoce. Que me conste a mí, yo tengo la fortuna de contar con esta carta. Está fechada en Loreto el 14 de junio de 1800, 5 años después. Y es un mensaje ya. eh, eh, tendríamos que si lo describimos como carta, tendríamos que ampliar el término de la descripción de lo que es una carta. Pero esto sí es un mensaje. ¿Y esto por qué? Porque las comunicaciones eran informales, eran infrecuentes. Era en la primera oportunidad que se diera, y eso así fue hasta mediados del siglo XIX. No había ningún correo, ni el correo mayor que Esperanzas, que hubiera dado servicio en Baja California. Y ya el correo real, ya la renta de correos, no era económico, no era económico. Empezó a ser económico hasta el siglo XIX. Entonces, todas estas comunicaciones eran informales, infrecuentes, y es por eso que es tan raro encontrar alguna pieza prefilatélica de Baja California. La primera marca postal es una de 1828, es la que están viendo ahí, de San Antonio. El profesor encontró en el archivo el récord de correos, el desglose de gastos, en donde se asienta el gasto de 1 peso para material y 30 pesos para la mano de obra para la elaboración del sello. Ahorita me voy a extender en este punto. Pero sí está el récord en 1828, entonces podemos poner en 1828 la elaboración de esta marca. Es la primera que se conoce en Baja California, en las Californias. Tras 131 años, en 1828, esa misma fecha en la que se elabora esta marca, Loreto deja de ser la sede del gobierno. Y el gobierno casi debería uno reírse cuando lo define uno por gobierno, porque eran 4 o 5 gentes representantes de la corona, y párale de contar, lo demás eran misioneros. Entonces, hubo, el profesor reporta que el año anterior había habido una tromba, un aguacero muy fuerte que había dañado severamente a Loreto, y se decidió trasladar la sede del gobierno del territorio a otro lugar. Inicialmente se eligió a San Antonio, de ahí la marca, después de 131 años, pero no resultó práctico y pocos meses después, no llegó ni a un año, se muda de nueva cuenta, ahora sí definitivamente, a La Paz, que es el mismo lugar que eligió Cortés y que se refunda de nuevo en 1720 ya bajo la supervisión de los jesuitas. Entonces es La Paz la que realmente resultó ser la sede del gobierno después de 1828, cuando empieza a haber algún orden en el correo. No puedo seguir adelante sin enseñarles esta carta, que es pertenece a una colección de un buen amigo de Nueva York. No es
No es parte de mi oficina, ojalá lo fuera, pero no puedo hablar de Baja California sin enseñar esta grandiosa pieza. Está fechada en Loreto, no trae fecha, pero debe ser de 1809. ¿Por qué? Porque trae la marca patriótica, 1809 y 1810. Esa debe ser la fecha. Y ahí está la marca de entrada de donde cruzó el Mar de Cortés para entrar a tierra firme por el puerto de San Blas. Esta es una de las joyas de la filatelia mexicana. Ok, vamos a volver a tocar el tema de las 3 marcas postales que se conocen, que para mí no son 3, son 4, pero bueno, y debieran ser 5. Vamos a hablar de la época prefilatélica, y se conocen 3 marcas si nos portamos estrictamente en la definición de lo que corresponde a una marca postal. Y estoy hablando de ambas Californias mexicanas. No quiero hablar de la California americana. Cuando los americanos hicieron de California, aparecieron otras marcas. Esas ya no las estoy incluyendo aquí. La primera es la que acabamos de ver, en San Antonio de la Baja California. Es la que estamos viendo abajo también en ese magnisimísimo carta. Es una joya. Esta que nos hizo favor Yamil en su momento de enseñárnosla en su charla cuando habló del correo español en los Estados Unidos. Esta es de Monterrey, California. En su momento Yamil explicó todo lo referente a esta pieza, así que no me voy a extender más, pero leyendo su libro, él hace una observación a la que voy a hacer ahorita eco, y Yamil en su libro dice que si existió una marca de franqueo que indicaba un pago previo, necesariamente debió de haber existido una para un correo sin pago previo, como era la mayoría del correo en esa época. Entonces, por ahí debe haber una marca de la Alta California que nadie conoce. La tercera es esta, también de San Antonio, y es increíble que sea una marca de certificación. Aquí la tenemos y está fechada en 1835. Es increíble. Esta es una foto de archivo de las subastas que en alguna ocasión hizo don Celestino. Él llegó a subastar esta pieza en algún momento. Y es una pieza extraordinaria. Una pieza extraordinaria. Y de esta se conoce otra más. Esta de 1852, también certificada. Entonces, yo quiero presentar una hipótesis. Y la hipótesis consiste en esto. Ese bajo costo del material de $1 sugiere que debió de haberse reciclado algún tipo de material para la fundación de los nuevos cuños. Algún hierro, algún bronce, algo que estaba a la mano, debió de haberse reciclado, se pagó $1 y se elaboraron esos cuños. Y es aquí donde hablo en plural. ¿Por qué? Por ese comentario que hizo Yamil en su momento. Ese alto costo de la mano de obra de $30 nos invita a creer que se manufacturó un juego de cuños completo, aprobado, lógicamente, para una cabeza distrital, que en ese momento se creyó que San Antonio iba a ser la nueva cabeza distrital. Entonces estamos hablando de esta marca, que es la normal, una marca de Franco, que es desconocida, es el mismo caso de la Alta California, esperemos que algún día aparezca, la marca de certificación, y yo agrego aquí la marca muda, porque es una marca postal sin duda y debe tomarse en cuenta y debe sumarse. Entonces, este juego es el que yo creo que costó $30 elaborar, si es que no hay otro, pero por lo menos ya se oye más lógico ese gasto. Otra cosa que me aventuro a afirmar es que el costo de haber hecho eso para un territorio tan remoto fue alto. Se elaboró cuando el gobierno se cambió a San Antonio. Obviamente, en ese momento no pensaban que iban a durar en San Antonio pocos meses.
debieron de haber pensado que se iban a quedar ahí por años. La realidad fue otra, se mudaron a La Paz. Y yo aventuro esta hipótesis de que a pesar de que aquí dice San Antonio en ambos cuños, en realidad fueron usados en La Paz, en la cabecera distrital del gobierno y postal, y no en San Antonio. No hay nada que justifique que estas marcas se hayan quedado en San Antonio. Pero bueno, eso habrá que probarlo ya con documentos y con un clavado más profundo en esos archivos. Para que se den una idea, estamos hablando que en este momento la población estimada en toda la península, y recuerden cuando les enseñé los mapas y la geografía de la península, estamos hablando de 8,000 habitantes. ¿Qué cantidad de correo manejaban esos 8,000 habitantes? Y aquí el profesor Torres nos es de gran ayuda. En el archivo de Baja California hay una relación de número de cartas y vemos que en 1829, en todo un año, se manejaron solamente 299 cartas y 11 paquetes en todas las Californias. Estoy hablando de ambas Californias. En 1832, 198 cartas y 17 paquetes. Recordémonos que el distrito postal de La Paz llegaba hasta Monterrey. Estoy saltándome años adrede para no aburrirlos con tantos datos. Simplemente como ejemplo del volumen de cartas, en 1834 fueron ya 841 cartas y 0 paquetes. Divídanlo por meses y resultan 2 cartas, 3 cartas, 4 cartas por mes en las Californias. ¿Qué oficina postal se puede mantener con eso? Otra cosa importante, casi todo era correo interior, casi todo era correo entre poblaciones de la propia península, de la propia California. De todos esos 3 años anteriores, solamente 42 cartas, el 3.1% o el 3,1%, cruzaron hacia Mazatlán, cruzaron el Mar de Cortés. Ya si hacemos un censo de más años y tomando en cuenta años posteriores, esto sube a 18.3, pero sigue siendo un número relativamente bajo. Solamente la quinta parte de las cartas cruzaban el mar. El Correo de México, por fin en el año de 1843, decide abrir sus oficinas en Los Ángeles y San Diego. Estamos hablando de Los Ángeles, México y San Diego, México, en la Alta California. A pesar de esto, no se conoce ninguna carta, no se conoce nada que haya sido manejado por estas suboficinas de este distrito. Y aquí nos topamos con el año de 1846, cuando el destino manifiesto empuja a los americanos a invadir a México. Ya me sentí como Ucrania ahorita. Y empieza la guerra de 1846 a 1848, en la que se va a perder la mitad de nuestro territorio, entre ellos California y Texas y todo lo que ustedes conocen. Y en el caso de La Paz, estos son los 4 barcos que en su momento bloquearon el puerto para que no hubiera acceso por parte de nadie en México. Hay contadas cartas de marineros y soldados americanos que las maneja normalmente el ejército invasor y que cuando llegan ya a territorio americano son entregadas a ellos para que los hagan llegar a su destino. Son rarísimas. Yo tengo un muy buen amigo en Estados Unidos que su especialidad es el correo de esta guerra, de la guerra mexicoamericana. Ha competido por el campeón de campeones del American Philatelic Society, creo que en 4 ocasiones. Así está de buena la colección de él. Y en su colección no tiene ninguna de estas cartas. Ninguna. Así son de raras. Bueno. Y hagamos ahora sí a la época filatélica, el 1 de agosto, cuando salen los primeros sellos mexicanos. Estos son los primeros sellos mexicanos. Deben de ser algo familiares para ustedes. Y el 30 de agosto
está el récord de que se envían 900 timbres con un monto total de 1,620 reales hacia La Paz, hacia el distrito de Baja California. Gracias a la investigación del profesor Pérez y Torres, sabemos de que llegaron el 10 de noviembre, él encontró la constancia. Y sabemos que fueron 360 timbres de medio real, 240 de un real, 120 de 2 reales, 4 de 120 de 4 reales y 60 de 8 reales. En esta primera emisión eran pliegos de 60. Entonces estamos hablando de 6, de 4, de 2 y un pliego. ¿Ustedes alguna vez tuve la oportunidad de explicarles lo que representa este sello validador? Un timbre no era utilizable, no podía ser utilizado si no traía este sello validador. Y por razones de seguridad no se enviaba junto con los timbres. Este se envió posteriormente. También hay una constancia en el archivo donde ese sello validador llega el 10 de diciembre, un mes después de que llegan los timbres a la oficina. Sin embargo, aquí está algo increíble. Hay un inventario, hay un reporte de la oficina de correos en la que se reporta que el 7 de enero el inventario de los sellos que estaban todavía en caja estaba completo. No habían vendido uno solo. No es posible creer que esto sea porque nadie llevó ninguna carta. Esto es una total incapacidad de quien administraba la oficina de correos de entender el procedimiento, lo que significaba la introducción de los sellos postales en el prepago de la correspondencia. Eso no, Baja California no fue la única oficina, este es el caso más extremo, pero Acapulco es otra que fue terrible para el tiempo que les tomó entender lo que tenían que hacer. Pero esto sería el principio de una batalla administrativa que tuvieron con la Administración General de Correos. ¿Por qué? Porque unos no entendían y no mandaban cuentas. Entonces, ¿qué hacer en estos casos? Estaban ellos en Guillermo Prieto, entre paréntesis, fue el primer administrador de correos que tuvo México con la introducción ya de los sellos postales. Fue un hombre inteligentísimo, un gran escritor, formó parte importante del gabinete del presidente Juárez, al grado de que de Correos lo jaló a Hacienda. Aparte un escritor muy prolífico que llevaba un diario, que gracias a ese diario conocemos el día a día del peregrinar de Juárez por la República en los años de Maximiliano. Pero bueno, me estoy saliendo de tema. Entonces, ante este hecho, la Administración General de Correos decide en 1857 que no les envíen más sellos postales al distrito hasta que se ponga en orden y las cuentas de la oficina y se hagan los desembolsos requeridos de lo que se haya vendido. Entonces, se suspende cualquier envío hasta nuevo aviso de nuevos sellos postales a Baja California. Estábamos en esto de este proceso de poner orden cuando se desata la Guerra de Reforma, en el año de 1858, que duraría 3 años, y básicamente fue el triunfo liberal para mantener la vigencia de la Constitución de 1857 y las leyes de reforma. No terminada esta, siguió otro capítulo muy doloroso en la historia mexicana, que fue la intervención francesa, que se dio prácticamente un año después de haber terminado la Guerra de Reforma, y que no terminó hasta que fue
fusilado Maximiliano en el año de 1867, en el mes de julio. Entonces, ¿qué tenemos aquí en Baja California? Vamos a regresarnos a Baja California. ¿Qué tenemos aquí en Baja California? Tenemos la tormenta perfecta. Tenemos el caos administrativo de 1856 a 1858, donde no sabían qué hacer con los sellos postales que debían recibir. No solamente teníamos eso, teníamos también que solamente se hizo un solo envío de sellos postales. No solamente fue eso, también estalló la guerra de reforma. ¿Qué más? Las luchas durante el Segundo Imperio. Todo estaba en contra de, para uno como filatelista, de poder tener constancia o por tener en nuestra colección algo relativo a la Baja California durante estos años. Y que trajo como consecuencia esta tormenta perfecta. La tormenta perfecta trajo como consecuencia que de los 360 sellos de medio real no conocemos ninguno, 0. De los de un real se conocen 2. Este que les muestro, que no está cancelado, pero que no tiene goma, seguramente estuvo adherido a alguna carta en algún momento y no fue cancelado. No es de extrañarse, en Acapulco les tomó años aprender a cancelar sellos postales. Esta otra pieza que ya la conocen, ya que ven cómo ellos interpretaron que debían de usarse. De 2 reales, otros 2, de los 240 que mandaron, solamente sobreviven 2. Este, que ya ha sido analizado por el Comité de Expertizaciones de MEPSI y ya le dieron certificado verde de genuino. Y este otro, que está en una colección europea, pero que el dueño no lo ha mandado certificar. Habrá que ver si el día de mañana lo mandan a certificar, si resulta genuino o no. Pero este es el universo, de 4 reales ni uno, y 8 reales menos. Entonces, lo que están viendo ustedes en pantalla es lo que se conoce de la primera emisión de México utilizado en las Californias. Estoy hablando de ambas. Si en La Paz no supieron usar sellos, en la oficina principal, mucho menos hubiéramos pensado que llegaron a mandar sellos a la Alta California. El profesor también encontró en el archivo un reporte oficial fechado en enero de 1867, donde un oficial ahí del gobierno del territorio se queja de que no ha habido servicio de correos por 10 años. Estamos hablando de 1867. Y ha dicho, en 10 años no hemos tenido correo. No ha habido. ¿Es esto verdad? Hasta cierta manera sí. ¿Por qué? Porque hay excepciones. Y tenemos esto. El Peterson Lower California Express. Ante la necesidad que le había de mandar cartas, un empresario estadounidense con sede en San Francisco decide por su cuenta establecer un servicio de transporte de correo, de cartas, y lo bautiza como Lower California Express. Lo inicia a finales de 1861. Y básicamente le dio servicio en México a La Paz y Cabo San Lucas. Aquí no aparece La Paz, pero sí esto llegaba hasta La Paz, hasta acá daba la vuelta. Fue parada aquí en Cabo San Lucas y en Estados Unidos en San Diego y en San Francisco. ¿En qué consistía este servicio? Simplemente cobrar 25 centavos por llevar cartas. Y aquí estamos viendo una de ellas. Era esa etiqueta que se adhería a la esquina. Cobraban sus 25 centavos y la carta era llevada a su destino. Recordemos que en esta época, tanto México como Estados Unidos estaban viviendo una guerra civil, pero sin embargo las poblaciones del Pacífico, por lo lejos que estaban del foco de los conflictos, hasta cierta manera llevaban una vida no normal, pero cuando menos no con la angustia de verse afectados por combates.
Volviendo al tema de estas etiquetas, aquí tenemos una que va hacia San Francisco. Aquí vemos que fue puesta en barco en Cabo San Lucas. Y este es al revés, esta va a La Paz. No se entiende muy bien, pero es San Francisco. Y sabemos que es San Francisco por este sello, que es un sello de la Wells Fargo y que ahorita lo voy a tocar. Este señor Peterson vende su negocio por $1,000, esos derechos de lo que él se le ocurrió, y le cede su negocio a alguien más. Y él con los $1,000 quedó contento. Pues imagínense lo que se hubiera tardado en cobrar en 25 centavos para llegar a los $1,000. Pero en fin, él feliz con sus $1,000 cedió esos derechos. Se conocen solamente 3 cartas que portan esta etiqueta. Son rarísimas y carísimas el día que salen a subasta. ¿Por qué? Porque es historia de California. Y en California también lo que sobran son dólares. Entonces estos alcanzan precios muy, muy altos. Ya les comenté que la tarifa de 25 centavos fue para un peso sencillo. Y existe una carta que no trae la etiqueta, pero trae este sello, y este sello es básicamente el Lower California Express, Expreso de la Baja California, en español. Va dirigido a la misma persona, tiene los mismos datos al margen de control, donde viene la fecha, así que creemos que se trató de la misma operación, simplemente no trae la etiqueta, trae un sello de goma. Bueno, pudo haber sido de bronce, pudo haber sido de otro material, pero en fin, trae un sello, y este es el único ejemplar que se conoce, el que estamos viendo en blanco y negro. Peterson no fue el único que se le ocurrió esa idea. ¿Quién más se le ocurrió esa idea? A Wells Fargo. Wells Fargo iba a jugar un papel muy importante en el correo mexicano en los años subsecuentes, pero en estos años tempranos tuvo esa misma idea similar en 1862. Tal vez se les ocurrió lo mismo, o tal vez vieron a este señor Peterson haciendo eso y les pareció buena idea. Ellos ya estaban llevando paquetería a México, hay que aclarar, y esto se los voy a enseñar ahorita. El nombre que ellos le pusieron a su estafeta fue precisamente Estafeta de Baja California. En lugar de Lower Baja California Express, esta se llamó Estafeta de Baja California. Y la Wells Fargo lo mantiene hasta mediados de 1863. No usaron ellos etiqueta, usaron este sello. Este sello en forma de un ojo, así. No sé cuál es el nombre técnico, no me viene a la mente. Pero también son los mismos 25 centavos. ¿Y por qué sabemos que es Wells Fargo? Porque este sellito de Collect es de Wells Fargo. Entonces sabemos que esto es Wells Fargo. Esta carta en particular tiene una historia postal interesante, porque fue tasada primero con 4 centavos para entrega local en San Francisco, luego lo tacharon, luego le pusieron el 6 y luego tacharon el 6 porque se dieron cuenta que era consular, y hay un acuerdo de 1861 entre Estados Unidos y México donde el correo diplomático va libre de cargo. Entonces trae una historia postal muy interesante esta carta. Esta me da gusto decirles que es parte de mi colección. Sin embargo, me daría más gusto tener esta, porque esta es la más bonita de todas. Está enviada en Cabo San Lucas, trae el sello completo de 25 centavos, y aquí tiene el mismo margen, esta misma marcación de control en el margen izquierdo. Esta también se entregó libre de cargo en San Francisco. Eso habría que extendernos, y no quiero ya extenderme más en por qué se entregó gratis. Aquí tenemos otra más. Esta sí se le cobró los 3 centavos. Y muy débil, muy débil, muy débil, pero ahí está. Vemos la estafeta de la Baja California. Wells Fargo es el que pagó los $1,000 a Peterson para que se saliera.
y quedarse con todo. Entonces uno puede entender entonces por qué el monto, supo negociarlo muy bien el señor Peterson, pero por qué Wells Fargo le convino pagar una cantidad tan alta por comprar la competencia. Ya se quedó con todo. Entonces le compra los intereses en 1862 y existe este caso que ahorita lo vimos anterior, en donde está una carta con una etiqueta de Peterson y con la etiqueta de Wells Fargo encima. Ya una vez de que Wells Fargo tomó control de la operación de Peterson. Y esta está fechada en abril 11 de 1863, ya es tardío, y es una joya, es una fortuna quien la tenga. Se conocen 5 piezas adicionales aparte de esta que están viendo en la pantalla, o sea, son 6 en total. Wells Fargo, les decía, jugó un papel muy, muy intenso en el correo mexicano, sobre todo a partir de 1865. Y aquí vemos donde empieza a dedicar la elaboración de enteros postales que cubrieran el servicio de la costa mexicana. Ya no tienen competencia, puedo subirlo a 35 centavos. Esta es una etiqueta de los famosos clippers de la Wells Fargo en ese momento con las que daban el servicio. A los sobres de la Wells Fargo básicamente los podemos agrupar en estos 3 grupos. Uno muy temprano, al que se le añadió Mexican Coast and California Express, 25 centavos. Aquí es donde vemos el sello de Collect atado con el Wells Fargo y eso es lo que nos hace estar convencidos de que estafeta de Baja California es de Wells Fargo. Y este está fechado en 1864. Es muy caro. Si ven estos enteros postales con la leyenda por separado, impresa por separado, va a ser una pieza cara. Esta no tiene nada que ver con Baja California, esta fue directamente a Mazatlán, probablemente con un paquete, pero estas son muy caras. Ya luego en la papelería de ellos, ya el Californian Mexican Coast ya se integra al diseño de ellos. Esto operaría entre 1865 y 1875 cuando el Correo de México ya le pone un alto porque estaba abusando de el privilegio o estaba invadiendo el monopolio de correos en cuestión al manejo de correspondencia. Dentro de la filatelia mexicana, este lapso de 1875 a 1861, 81, se conoce como el 7-year gap, aunque son 6 años. Originalmente se creyó que eran 7 años, pero aparecieron cartas de un año anterior, entonces realmente son 6 años, pero el término filatélico es 7-year gap, y básicamente es lo que le tomó a Wells Fargo llegar a una negociación con Correos, de tal manera que pudiera dar su servicio de paquetería y satisfaciera al correo mexicano pagando una tasa por el traslado de la carta anexa al paquete que ellos llevaban. En este caso fueron 10 centavos ¿cómo se llama? Al correo mexicano, y no lo alcanzo a ver, pero aquí va la tarifa que se le pagaba a Wells Fargo. Entonces, estas básicamente son las tres épocas de Wells Fargo en el Pacífico mexicano. Y Wells Fargo no se limitó al Pacífico mexicano, llegó hasta el Golfo. Así fue el DHL de su momento. En este periodo de 1881 a 1905 llegó a tener oficinas en todo el país. Regresémonos un poquito antes. Bueno, perdón, se me había olvidado enseñarles esta. Esto fue parte de donde Correos fincó su molestia. Esta carta está originada en el Triunfo, Baja California, una población minera.
que debió de haber llevado un porte mexicano. Sin embargo, fue llevada con un propio hasta La Paz en 1874, donde fue recibida por Wells Fargo y transportada a Estados Unidos a San Francisco. Esto ya a Correos no le gustó. Y uno diría, bueno, es que en el Triunfo no tenía oficinas. Perdón. Aquí tenemos un sello mexicano, cancelado manuscrito, ok, pero cancelado en el Triunfo y en el año de 1874. Para eso sirven estos numeritos, nos ayuda a identificar el año. Entonces, sí había quien vendiera timbres en el Triunfo en el año del 74. Esta carta debió de haber portado un sello como este para llegar al puerto. Y ya si le quieres pagar luego a Wells Fargo, pues ya es bronca de Wells Fargo y tuya el pagarlo. Pero por lo pronto debiste de haber pagado el porte mexicano, no se hizo y esto fue lo que generó este gap entre este servicio. Ok, vámonos un poquito para atrás, regresémonos a 1867, cuando cae Maximiliano. Hay un periodo de usos provisionales que no afecta nada a Baja California. Y no es hasta agosto de 1868 cuando los nuevos timbres emitidos por la República Restaurada llegan a la península y es con esta serie. Y ya se restablece la oficina, esta vez ya no con el nombre de Baja California, sino con La Paz, cabecera de distrito. En México se sustituyó el uso de heredado de la época de Maximiliano de poner la factura, el nombre de la remisión, no la factura, el número de la remisión, por el número de la oficina. Aquí no se ve, pero es un 27. 27 es La Paz, 68. Son timbres enviados a La Paz en el año de 1868, llegaban a La Paz, se le ponía el sello validador y ya estaba listo para venderse. Y estos son la cantidad de timbres que se le envía a La Paz en 1868. Aquí los pliegos son de 50, a excepción, estamos hablando de la primera emisión, porque luego subieron a 100. Y en el caso de 25 a 200, pero bueno, en el caso de 25 sí empezaron con 100. Pero este fue el primer envío de sellos a Baja California. En esta emisión se experimenta con la perforación, con el dentado de estos timbres, no con mucho éxito, y se descontinúa después de un tiempo. La paz porfiriana de 1872 a 1908 permite el establecimiento de nuevas oficinas postales en la península, y esto lo vemos por el récord que tenemos de correo. No solo La Paz, sino tenemos ahora sí San Antonio, Mondú, Todos Santos, Cabo San Lucas, Loreto, en fin. Estos son los sellos que se conocen ya de Baja California en este periodo. Eso no deja que los timbres dejen de ser raros. Y uno necesita estar muy alerta, muy pendiente, y de repente llegar al stand de algún dealer o de alguien que no esté más enterado y tener la vista abierta, y es más fácil buscar los números que tratar de descifrar los matasellos, las cancelaciones. Entonces, ¿qué busca uno? Uno busca el 27, que luego se convirtió en 23 y más tarde se convertiría en 30. Pero esto es lo que hay que buscar, el 23, el 27. ¿Por qué? Porque son timbres raros. Aquí tenemos el del Triunfo. Aquí tenemos lo ignoro, pero es Baja California sin lugar a dudas, porque es La Paz y el número 23. Probablemente es La Paz también, en fin. Tenemos ahí unas muestras de estos timbres que son raros y que pueden conseguirse por muy, muy, muy bajo precio. Este es un timbre mandado durante el 7-Year Gap, que básicamente fue cuando México se adhiere a la UPU, mandado en el año de 1879, que es cuando entra México a la UPU. Estos son los timbres que se usaron para correo foráneo exclusivamente, con el porte de UPU, que son 5 centavos,
en esta carta dirigida a San Francisco, en la cual se pagó el correo correcto mexicano, más los 10 centavos que cobró Wells Fargo por llevar este sobre a San Francisco. Y como ese hay otros, aquí tenemos otro barco, Coleta, Coltetti, bueno, es un caso de un entero, de una tarjeta postal entregada directamente al barco. Tenemos este otro bonito caso, es originado en San José del Cabo, en San José del Cabo, en donde es enviado a Napa, en California. No se le encuentra a esta persona, se le cobran los 3 centavos que debieron de haberse pagado. No se le encuentra, se lista, advertised, estuvo su tiempo ahí esperando que alguien la pidiera. Finalmente no apareció nadie y terminó pues en rezagos. Nos saltamos ahora ya vamos de salida a, a, a la Baja California durante el periodo revolucionario. Estuvo muy ligada la Baja California a lo que pasaba en Sonora. Sonora tuvo gran influencia siempre sobre la Baja California. Y básicamente vamos a concentrarnos en el año 1914 y 1915, cuando empezaron a pelearse, ya derrotado el gobierno de Huerta, empiezan a pelearse las dos facciones, la de Venustiano Carranza contra la de Villa y Zapata, y fue donde tenemos a los constitucionalistas y los convencionistas, y aquí tenemos a un ejemplo de un sello del centenario, con una sobremarca local, hecha en La Paz, eh, en un sobre luctuoso. Este también tuvo oportunidad de enseñárselos cuando hablé de las 50 joyas de la filatelía mexicana, de la Revolución Mexicana. Esta es una de ellas. El porte es muy raro en un sobre luctuoso, más raro aún. Va dirigida a Todos Santos en Baja California. Es un sobre interno de La Paz a Todos Santos. Tenemos este otro que también se los enseñé en su momento, de Mulegé. También muy interesante con esta sobremarca que le expliqué en su momento. Ya no me voy a detener más en esto para no hacer más larga la charla de hoy. Y la emisión de esta serie provisional, que es similar a una que se hizo en Sonora, en donde estamos viendo ahí que esta sí dice Distrito Sur de la Baja California. Y estuvo en duda por muchos años si realmente circularon estos sellos en Baja California, pero otra vez el profesor Pérez y Torres, en su investigación que hizo en el archivo de Baja California, encontró constancia de la distribución de estos timbres y el uso. Entonces encontró evidencia que corrobore su uso, y por lo tanto le dan valor a cartas como la que estamos viendo, usada en San Ignacio, mandada de San Ignacio a Hermosillo. Aquí el riesgo que uno como coleccionista tiene es que hubo mucho remanente de estos sellos provisionales. Hubieron muchísimos remanentes. Entonces, es materia prima para falsificadores inagotable. Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado a la hora de comprar sellos usados de Baja California de esta serie. Y finalmente, quiero hablarles sobre el primer correo aéreo de la Baja California. Este ocurrió el 13 de octubre de 1932, venía de Mazatlán, con escala en Topolobampo, y de ahí cruza a La Paz. Eso que vende 45 minutos es lo que hace un jet actualmente, pero obviamente tardó mucho más tiempo en volar. Desgraciadamente no se conmemoró con un cachete especial. Este es uno de los raros ejemplos sobrevivientes, y pues es un correo aéreo sin mayor
pues sin mayor ambición celebratoria del primer vuelo a Baja California. Para quien quiera documentarse sobre la historia postal de la Alta California, les recomiendo este libro de Yamil. Ya está a la venta, el Correo Colonial Español y Mexicano de los Estados Unidos. Está muy interesante, no nomás toca la California, toca Nuevo México, Texas, la Florida, en fin, toca todo el sur que en algún momento estuvo bajo bandera española y mexicana. Y quien no tenga el tiempo o el interés para aventarse todo el libro, les recuerdo que esta es una de las charlas que se encuentran en mi oficina, en donde Yamil nos hizo una presentación y un resumen del contenido de este libro, muy interesante. Quien no lo haya visto, se las recomiendo. Si quieren empatar la charla de esta noche con la Alta California, aquí están los dos elementos que la suman: Baja California y la Alta California. Y quiero terminar esta noche haciendo un epílogo muy breve, con poquitos hechos que ocurrieron a partir de entonces. Fue hasta 1952 cuando se creó el estado de la Baja California. Ahí tenemos el escudo del estado. Es interesante que se utilice a un fraile como elemento principal del escudo, pero es justo. En 1973 finalmente se conecta la península de punta a punta con la terminación de la carretera transpeninsular, una carretera de 1,711 kilómetros que uno puede recorrer el día de hoy. En su momento fue una gran aventura porque tenía uno que llevar gasolina en tambos y demás porque no había gasolineras en el trayecto, en fin. Ahora ya está más apto para el turismo. Pero eso cambió las cosas en Baja California Sur, al grado de que se convierte en estado finalmente en el año de 1974, un año después de ser terminada esta carretera. Ya no era necesario suministrar todo a Baja California por mar, por ferry. En la actualidad, Baja California, su actividad se concentra en la frontera con los Estados Unidos, con labores de maquila. Las fábricas más grandes de monitores, de televisores en el mundo están ahí. También hay un valle cerca de la frontera, el Valle de Guadalupe, que es famoso por el vino producido. Ese choque de las corrientes hace que ese lugar de Baja California sea el único lugar de México donde existe clima mediterráneo, que es el ideal para los viñedos, y produce vinos de alta calidad. El problema es que la producción es muy limitada porque el área en donde se tiene ese clima mediterráneo no es muy grande, y eso hace que estos buenos vinos mexicanos pues sean caros, y que los buenos vinos chilenos y los buenos vinos argentinos le hagan una competencia y puedan venderse por menos. También la sal juega un papel importante. Siempre es un estira y afloja con grupos ecologistas, pero sigue siendo una fuente de ingresos importante la sal marina. Y en Baja California Sur, ¿qué decir? Es el turismo. Tanto de playa, de mar, como de buceo, de pesca, velerismo. Se ha hecho famoso con los ricos y famosos, pero también existe turismo de aventura, para el que quiera una aventura más arriesgada, en un terreno muy demandante. Y para aquellos que quieran acercarse a ver ballenas, no hay ningún lugar en el mundo que permita un avistamiento más cerca o más cordial con el grupo de ballenas que llegan a Baja California a tener sus bebés en primavera, justamente en estos meses. Ahorita es el tiempo ideal para ir a ver
a esas ballenas dar a luz. Y con esto espero no haberlos aburrido. Quise darles un panorama de lo que es la historia del correo en la Baja California y no me queda más que darles las gracias a ustedes, a Henry, a Alfonso, y pues estoy listo para cualquier pregunta que ustedes puedan tener. Muchas gracias, Jaime. Fascinante historia. Gracias, Jaime. Pasamos ahí a las preguntas, si es que alguien tiene por ahí. A Mauricio lo veo con la mano en alto. Sí, también. Primero, Jaime, felicidades. Muy interesante y se nota que es difícil hacer todo este estudio de Baja California pues, porque no hay mucho material, o sea, se nota que es escaso. Una pregunta, en ese periodo del caos administrativo que recibieron los sellos y que pues el inventario lo tienen todavía íntegro. Imagínate. Sí, empezando por eso. De ese periodo se conocen o se tiene noción de correspondencia sin sellos. No. No. Estoy haciendo inventario mental, es muy buena pregunta la que has hecho. Sí, porque se podrían haber dado el servicio, pero no saber qué hacer con las estampillas. No, eso te lo puedo contestar. Sí hubo. Uh-huh. El que no te puedo contestar es el se conocen. Ah, ya. O sea, de que hubo. O sea, para esas alturas ya la existencia de una oficina de correos está plenamente justificada. El que sobrevivan, no me ha tocado ver, te soy sincero. Pero de llegar con un garrote y darles a palos, ¿qué les costaba leer el boletín de cómo usar esto, ¿verdad? Sí. Y uno como filatelista, pues es la frustración de que sabes que ese distrito, pues jamás vas a tener algo en tu colección, ¿no? Uh-huh. Ah, ya. Yo cuando hice mi colección de distritos postales para llenar ese hueco, ese timbre sin usar de un real, lo utilicé de decoración de fondo de la página principal. Uh-huh. Para decir, bueno, pues cuando menos está la imagen de un timbre de Baja California. Ah, ya. Muchas gracias. Jorge. Estás en mute, Jorge. Jorge, no te escuchamos. Ahora sí. Bueno, te felicito nuevamente. Y una pregunta, cuando mostraste lo de Wells Fargo, Sí. me pareció que decía our coast, nuestra costa. ¿Puede ser debajo del logo? Sí, porque estamos hablando de la costa americana. A ver para atrás. No, no es esto. A ver, deja ver si puedo compartir. Vamos a llegar a Wells Fargo. Aquí está. Ahí, ¿no? Eso, puede ser. Ahí. Mexican Coast and California Express. Y acá No, dice, ahí debajo de Wells Fargo. Over our California. California Coast and Route. Mexican Coast Route. Sí. ¿Tú te refieres aquí donde dice, en este 1864, donde dice paid over hour? Y Mexican Coast and California Express. El hour está ahí. Y Yes. ahí yo pienso que más bien es referencia a sus navíos, a sus clippers. Sí, su servicio. Ajá. O sea, estaban haciendo referencia a sus barcos. Ajá. Perfecto. No lo había tomado así. Gracias, Jaime. Edgardo.
Sí, muchas gracias. Gracias, Jaime, por ese aporte. A mí me encanta cuando viene acompañado de la parte histórica también. Eso es lo fascinante, ¿verdad?, de la filatelia. Yo tengo una pregunta, más bien dos preguntas que se desprenden de una. En ese servicio inicial privado de Peterson, Ujú. eh, ¿Qué negociazo hizo, eh? Pero sí, bueno, ok. bueno, a eso me refiero. Esos servicios se tenían que concertar con el correo mexicano. El correo No, mexicano no existía en Baja no, California. ajá. No Entonces existía. cualquiera podía ir ahí a ofrecer servicio de... Era tierra de nadie. Y me atrevo a decir que era tierra de nadie en ambos lados, porque tanto Estados Unidos como México estaban en guerra civil. Ujú. Sin Ajá, embargo, en Estados Unidos estaba concentrado allá en los estados sureños y del sur del Dixie Line. Y en México estaba concentrado en lo que era tierra firme, vaya, lo que era sí. el territorio nacional. Entonces nadie se preocupaba de qué hacían Ajá. o dejaban de hacer en California. Que no se murieran de hambre ya era ya con Ya eso. era suficiente. Ah, bueno, sí, sí. Eh, me llamó la atención eso de que ahora, ¿por qué Wells Fargo? Me imagino que para no entrar en pleito con Peterson, pero ellos pudieron haber iniciado su propio correo sin tener que No, comprarle el otro. no, ellos lo iniciaron meses después. Eran dos. O sea, Eran competencia. estaba el Peterson Lower California Express y la estafeta de Baja California. Estaban los Sí. dos. Ajá. Entonces, para sacarlo del juego, Peterson parece que era dueño de una librería en San Francisco, no estoy seguro, pero me parece que era dueño de una librería y se le ocurrió el negocio. Para sacarlo de esto y que no les hiciera competencia, tuvieron algún acercamiento con él y vinieron pagándole $1,000 y le dijeron, ya, $1,000 y Y se salió. salte. O sea, Tipo Panamérica. y se quedó la Wells Fargo con todo, ¿no? Ajá. Interesante. Muchas gracias. Imagínate, si cobraba 25 centavos la carta, Sí, ¿qué debe tomarle representaban? 100 años. ¿A quién le Sí, dan pan que llore? correcto. Sí, fue el costo de oportunidad ahí lo recuperó todo. La política que luego seguiría Blockbuster Sí, en sí, su momento. claro. Ujú. Muchas gracias. Gracias. David Solano. Buenas noches, Buenas noches, David. me encantó tu presentación. Obvio, soy de Baja California, ¿verdad? Una Tendré- pregunta. Sí, No sé en qué parte me perdí ahí en la ubicación de la localidad de San Antonio. San Supongo que Antonio, está cerca de La Paz, pero sí, está cerca de La Paz. Déjame volver a compartir. Mira, si lo buscas en Google, yo creo que al día de hoy ok. sigue siendo un pequeño poblado. Eh, no sé, 500 habitantes, tal vez menos. Aquí lo que jugó un vaya, a ver, estoy buscando la otra acá. Aquí lo que jugó un papel importante fue que Loreto fue dañado. Loreto fue dañado por una tormenta. Entonces, mientras se reconstruía, el gobierno mudó la cabecera o la sede del gobierno, si puedes llamarle otra vez gobierno a tan poca gente. Pero tal vez por miedo a estar pegado al mar, eligieron meterse hacia adentro, hacia San Antonio, que está adentro protegido en tres costados por montañas. Y así con eso pues iban a tener algo de protección contra los elementos. Sin embargo, resultó impráctico porque estaban lejos de la costa. Y el único interés de la gente que hacía una parada en Baja California era hacerse de suministros para continuar su viaje hacia la Alta California.
A mí me tocó escribir un artículo para Mexicana, para MEPSI, y lo intitulé Importante solo para Dios, hablando de Baja California, porque, porque es increíble cómo si no hubiera sido por esas misiones, no hubiera habido esos asentamientos, porque no se justificaba de ninguna manera, la tecnología no estaba lo suficientemente desarrollada como para justificar que alguien se vaya a vivir a una península tan árida, con tierra tan pobre. No te voy a decir que no hay recursos naturales, sí los hay, de hecho hay minas, Es muy inhóspita, sí, cierto. pero el costo de operarlas era enorme. Lástima que no está Juan Cabuto esta noche con nosotros, porque él es el curador del Museo de la Ruta de la Plata en el Triunfo, Correcto. y nos podría aclarar más ese punto en particular, pero no era fácil la vida, de inviernos muy fríos, veranos muy calientes, huracanes, falta de agua, exceso de agua, te pasaba todo. No te morías de Jaime, hambre pescando, o sea, no te ibas a morir de Jaime, por hambre. ahí sí está Cabuto, ¿eh? Sí está, Juan. Ah, sí estás, Juan. Aquí estoy escuchando tu magnífica plática y verdaderamente extasiado. No No nada te, más con el material, sino con la información. no te vi entrar, platícanos del triunfo. Bueno, el Triunfo como asentamiento, cosa curiosa en comparación con San Antonio. San Antonio es un pueblo real de minas. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno de la Nueva España le dio el título al fundarse de manera oficial, mientras que el Triunfo surge de la iniciativa de un hombre también emprendedor, Manuel de Ocio, hacia 1748, en el que hace su primer denuncio minero en la zona y al cual, curiosamente, le llama el Triunfo de la Santa Cruz. De ahí viene precisamente el nombre apócope, en este caso reducido, de El Triunfo. Y ambos pueblos, tanto El Triunfo como San Antonio, dieron vida económica posteriormente que al trabajo de Manuel de Ocio en el Real de Santa Ana, distante unos 10 kilómetros del Triunfo hacia el sureste, pues se vino a menos. Y era la cabecera prácticamente de la zona austral de la península, que con las reformas borbónicas de 1768 da como motivo la expulsión de los jesuitas de toda la península, misioneros de gran valía, y a final de cuentas entran los dominicos y los franciscanos a seguir la evangelización. Y es precisamente que al desaparecer el Real de San Antonio, perdón, el Real de Santa Ana, pues toda la actividad política y económica pasaron a ser al pueblo más grande, que fue el Real de Minas de San Antonio. El Triunfo siguió su propia destino, y esa precisamente entre 1864, que esas empresas con capital extranjero, radicados primeramente en Filadelfia, posteriormente vinieron de Inglaterra, inversiones que dan origen a la compañía minera El Progreso y La Hormiguera, y el capital francés se hizo presente ya para fines del siglo XIX, permaneciendo hasta la segunda década del siglo XX, en el que un fenómeno tal y como lo mencionas, en lo que ocurrió allá en Loreto, que deja de ser capital, también en el Triunfo, San Antonio, La Paz misma, sufrieron un embate un 16 de septiembre de 1918, que prácticamente destrozó la vida económica de toda la parte sur de la península. Muchas gracias por darme la oportunidad de compartir estos conocimientos que también los comparto con los visitantes a Museo Ruta de Plata en el Triunfo, Baja California,
Y por ahí te puse en el chat que sigo entusiasmado con información de primera mano que obtengo del archivo histórico Pablo L. Martínez en referencia a descubrimientos del correo en toda su amplitud, desde la época colonial hasta la época pues del siglo XX. Si encuentras algo anterior a 1795, nos los haces saber. Sí, hay documentos interesantes, las relaciones de estafeta que van a cargo pues de la corona para compartirse tanto hacia el norte, a Monterrey, California, y también pues internas, muchas vicisitudes. Era verdaderamente una odisea ir de posta en posta, propiamente era no nomás una aventura, sino que era riesgoso precisamente por la circunstancia desértica de la Baja California. En fin, habrá mucho que escribir en el futuro y compartir Gracias, Juan. en mi oficina, les aseguro. Ahí veo otra mano en alto. Eduardo. Estás en mute. Tienes que abrir tu micrófono, por favor. Eduardo, no te escuchamos. El micrófono lo tienes que abrir. Muy interesante, Jaime. Gracias. Muy buena la información. Yo recuerdo que el Mar de Cortés también se llamó Mar Bermejo. Sí. ¿Nos puedes hacer algún comentario? Ese fue un nombre temprano y era consecuencia de los residuos, todo lo que el río Colorado traía. Imagínense el cañón del Colorado, toda esa tierra que hizo ese socavón tuvo que ir a dar a algún lado. Ese lado fue el Mar de Cortés. Entonces, en la desembocadura del río Colorado, antes de que se hiciera la presa Hoover, llegaban los sedimentos del recorrer de ese río y pintaban el agua de un color barro, de un color rojizo. Y ese color rojizo a esa agua fue lo que inicialmente los motivó a bautizarlo como Mar Bermejo. Gracias. O Mar Rojo. Ya después de que hicieron la presa, ya se acabó todo eso. Sí. Sí. Jaime, yo tengo una pregunta, quizás comentario, más curiosidad, pero me parece que ya lo contestaste. Yo vivo muy cerca tengo de vecino la misión de San José y acá en el Alto California hay 20 misiones. Entonces, la última que se conoce dentro que es el territorio de California, Estados Unidos, es la de San Diego, pero mostraste ahí las otras que estaban en California, Loreto, y prácticamente las que yo conozco en el lado que hoy es Estados Unidos, la historia de todas ellas fue precisamente los jesuitas o los franciscanos agrupaban a los nativos del área y les enseñaban parte de la agricultura y todo eso. Y si ese era, digamos, el objetivo de todas las misiones, creo que contestaste ya por lo mismo de que el territorio en la península era tan árido, quizás ellos no pudieron llegar a desarrollar todo eso, o no había población, o ¿cuál fue la situación? Porque parece noche y día comparando las misiones, cómo funcionaban allá y cómo funcionaban aquí. Es Henry, noche y día. Y de hecho, el mérito es de los, déjame ponértelo, el mérito es el de los jesuitas, el haber logrado sostener esas misiones tanto tiempo. O sea, era un territorio, quiero poner una imagen en particular, que mira, no sé si lo estén viendo en este momento. Sí. De San Luis Gonzaga, Chiriyaqui. Mira esa desolación. No hay nada. No hay un nada. Cactus y se acabó. O sea, los franciscanos no pudieron, pero los jesuitas era gente muy preparada, muy culta,
y no eran ningunos benditos, o sea, explotaban a los indios rezando y cantando aleluya, pero se las ingeniaban para hacer funcionar las cosas, ¿no? Entonces es mérito de todos esos misioneros, tanto jesuitas como dominicos, y a los franciscanos fue los que les tocó más bonito allá en la Alta California, pues allá está el clima bien padre, ¿no? ¿Qué te platico? Pues ahí vives. Y pues la tierra es otra, y los Exacto. ríos y los bosques, y te aburres y te vas a Yosemite, y si no te vas a otro lado a esquiar. Eso es cierto, y toda la concentración de misiones que hay aquí, sobre todo en esta área, ¿no? Bueno, gracias por aclarar eso. Eso me pareció curioso, pero es el clima, pues. O sea, no se puede luchar contra el clima, contra la naturaleza. Bueno, Sigues todavía corriéndose el rally de la Baja California por caminos y pavimentar todavía, wow. anualmente. Esa es la próxima semana. Ah, sí. La baja 250. De hecho, fue tanto el mérito de haber terminado esa carretera transpeninsular que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes decidió bautizarla como Carretera Federal número 1. Y es el número que tiene hasta hoy. Y empieza en Tijuana, en la Avenida Revolución, por cierto. Mira. Así empieza. Ahí está un letrero que dice Ruta 1. La ruta del norte de California, el estado, también es la 1 y creo que llega hasta San Diego. De repente, obviamente no tienen conexión, pero quizás también pueda venir. No, ahorita ya hay bed and breakfast, y hay hotelitos chiquitos, y hay lugares donde pararse por todo lo largo de la península. Pero en un principio, cuando se abrió esa carretera, te tenías que ir con tus garrafones Con todo. de gasolina, porque no había gasolinas en el camino, gasolineras. Y no digamos que se te descompusiera. A ver qué mecánico va por ti. Ese era así de titanes. Bueno, ahí Edgardo está con la mano en alto nuevamente. No, solo un aporte, Jaime. Uno de los compañeros jesuitas que fue con el padre Quino a fundar Loreto fue un hondureño, el padre José María de Ugarte. Ese fue el que le debió de haber tocado el shock más grande de todos. Sí, pues yo escribí un artículo sobre eso y construyeron un barco allí en la misión y exploraron la costa, ¿verdad? Y sobre eso el padre de Ugarte escribió un tipo de memorias que gracias a eso pues conocemos hoy en día todo lo que pasó. Pero es uno de esos casos históricos pocos conocidos de hondureños que tuvieron participación en algún hecho trascendental. Era haber viajado a otro planeta en aquella época. Sí. Los papás de él eran mineros. El papá de él era un minero muy rico de aquí, de Tegucigalpa. Y para darle una mejor educación lo mandó a Guatemala. Y en Guatemala se involucró con los jesuitas y se fue a estudiar a México. Allá se hizo jesuita y en búsqueda de ese espíritu de evangelización, entonces se unió al grupo del padre Quino y fueron los primeros que llevaron vid a Baja California. Y bueno, fue una penuria completa, ¿verdad? Está triste ver cómo sobrevivieron. Pero bueno, era un aporte que quería hacerte. ¿Quién sabe cómo se comparará, no sé, esta península con las vicisitudes allá de Atacama, de la Patagonia Argentina, de lugares así tan remotos y tan hostiles, ¿no? Sí. Sí, ahí tenían
en muchos aspectos tenían que depender de los indígenas, porque ellos tenían 1000 años de vivir ahí, Claro, pero había que convencerlos primero, ¿verdad? Y esa era la parte difícil. claro. Bueno, Listo. muchas gracias. Jaime, aquí tengo una postal, no se aprecia bien, ¿verdad? Por la distancia. Es una postal de Estados Unidos que muestra las 21 misiones de California y efectivamente es la ruta 101. Sí. Es el Scenic Route. Yo estoy ahí, si mira, yo estoy a 2 millas de la... ¿Cuál es la más cercana acá? San José. San José, Ves San Francisco, San José, luego está Santa Clara y viene la de Santa Cruz. San Juan Bautista, sí, Santa Cruz, es la 16, Sí. correcto. Mauricio. Jaime, una consulta, tal vez lo mencionaste, se me pasó, pero las rutas, digamos, postales, si alguien estaba, digamos, en Baja California y se enviaba algo, digamos, a Ciudad de México, era la ruta postal, iba hasta el norte de la península, empezaba a bajar, Sí. o es decir, o por barco cruzando Mira, el... Mira, te la voy a explicar muy bien. En un principio era de San Blas. Ujú. Conforme se fueron mejorando los caminos y para ahorrar tiempo de cruce del Mar de Cortés, se subió a Mazatlán. Ujú. Pero eso ya fue posterior. En un principio era San Blas. De San Blas apuntaban hacia la península para no fallarle. Llegaban a La Paz. Ujú. Ahí se proveían de agua, de lo que necesitaran, y luego ya empezaban el trayecto costeando, paraban ya sea en San José del Cabo o en Cabo San Lucas, Ujú. cualquiera de los dos servía, y luego ya empezaban hacia arriba. Ahí no te puedo decir cuál era la primera parada antes de San Diego, pero debió de haber sido una, no sé si en San Ignacio, no sé, pero seguramente hubo alguna parada ahí y ya llegaban a las Californias. De regreso era igual y de Mazatlán era encaminada de Mazatlán era encaminada a Guadalajara y de Guadalajara a México. De hecho, en una de las piezas del profesor, Ujú. a ver si no se me cae ahorita, porque ahorita ya mero sentí que estaba haciendo corto este asunto. Sí, no, se me hace que no voy a poder compartir. Ya estamos viendo tu Ahí lo pantalla. vemos. Sí, pero a mí me está parpadeando mi pantalla mejor. A ver. Esta. Aquí tiene donde salió en San Antonio, que yo Ujú. insisto que para mí es La Paz. Luego tiene el tránsito en Mazatlán. Ujú. A ver, no, ¿es esta? No, es la otra. Es esta. Tiene el tránsito por Mazatlán y luego aquí hay una anotación de Rosario, que es entre Mazatlán y Tepic. Y luego Guadalajara y ¿cómo se llama? Y Ciudad de México. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario por ahí para Jaime? No veo a nadie más. Jaime, muchas gracias por la presentación. Es fascinante ver cómo trataron de hacer algo donde era casi imposible. Gracias, esa es la fascinación que siempre he tenido con Baja California y espero tener la oportunidad de hacer un recorrido de misiones algún día. Sí. Ahí hay una mano en alto final, creo, Ernesto Weber. Ernesto, Sí, gusto en sí. saludarte. Jaime, muchísimas gracias por tus conocimientos, por tu conversación, tu plática. La disfruté mucho y pues un gusto saludar a todos en mi oficina. Espero poder asistir más seguido a estas conversaciones y
pues agradecerte el tiempo y la investigación que compartiste, y también a Juan José con su pequeño aporte o gran aporte de sus conocimientos, que también sé que es muy metido en este tema. Una gran autoridad. Así, un abrazo, mi querido Jaime. Gracias, Ernesto. Fantástico. Entonces, y el día de